Vamos a mirar entonces en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y quisiera que usted por favor me acompañara a los versículos del 1 al 3, al 9 y al 14 para entrar en la secuencia y darnos cuenta de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Esta mañana vamos a estar hablando sobre el versículo 14, donde nos habla de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vamos a mirar, y si usted observa, en el versículo 1 al 3 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 9 dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Versículo 14: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y acá, si usted se da cuenta, es que encontramos tres palabras claves en estos versículos que acabo de leer, en los cuales podemos resaltar. Primero, el Verbo. Entre el versículo 1 y el 3 encontramos que nos dice que en el principio ya existía el Verbo y que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios y Él estaba en el principio con Dios, ¿cierto? Y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Del Verbo. Es decir, el Verbo, quien era Dios desde el pasado eterno. En el versículo 9 nos dice que Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Es decir, que ese Verbo vino al mundo, porque nos está diciendo existía la luz verdadera que al venir al mundo, es decir, vino al mundo. Y lo tercero lo encontramos en el versículo 14, cuando nos dice que el Verbo se hizo carne. Es decir, nos está marcando en la encarnación de Jesucristo. Es decir, ese Verbo que estaba en el mundo se hizo carne ya, se tomó forma de hombre. Y cuando nosotros pensamos en esas tres palabras realmente, quisiera que miráramos y me acompañe por favor a los versículos 14 al 18, pero que como ya lo mencioné vamos a estar concentrados solamente en el versículo 14 porque es supremamente profundo. Y acompáñenme por favor aquí en el versículo 14 al 18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Acompáñeme por favor en oración. Padre, Señor Dios de gloria y majestad, estamos ante tu palabra, Señor, que es santa, que es pura, que es perfecta, que es inerrante, que es eficaz, que es autoritativa, Señor. Nuestro ruego y nuestro clamor, Señor, es que bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu, nuestros ojos del entendimiento, Señor, los ojos de nuestro corazón sean abiertos y sean iluminados, Señor, ante la exposición de tu palabra, para que al ver la grandeza y la magnificencia, Señor, que ella te da a ti, como autor principal, Señor, entonces nosotros podamos adorarte, podamos exaltarte, podamos glorificarte como tú eres digno.
Pero todo esto, Señor, reconociendo que es en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros observamos los versículos del 1 al 18 que hemos estado hablando del prólogo, nos damos cuenta de que Juan está hablando en términos teológicos y que Juan está declarando que Jesús es Dios en carne humana. Pero también tenemos que ver que Jesús no es un hombre creado en carne humana. Esa es la razón por la que hay tantas herejías acerca de este texto, de que el Verbo se hizo carne. Es decir, que el Dios único y verdadero se volvió humano, que el invisible se hizo visible. Y este versículo es el centro del Evangelio de Juan, pero también es el más atacado en toda la Biblia. No hay un texto que sea tan atacado como este versículo 14, en la declaración que hace. Es el más atacado por las sectas, es el más atacado por los teólogos liberales, es el más atacado por su autor, que es, en cuanto al ataque, que es Satanás, porque Satanás no quiere que la luz del Evangelio brille en las mentes de los seres humanos. ¿Y sabe qué? Él ha logrado hacer que esto no brille por medio del orgullo. Cuando hombres como ustedes y como yo, seres humanos, nos enfrascamos en admitir, en asegurar algo que el texto bíblico no está diciendo, en hacer creer a otras personas de que realmente no es verdad lo que dice la Escritura, sino que más bien se debe interpretar de otra manera. Y todo está ahí dentro del orgullo del ser humano que se ha parado. Y de ahí han salido precisamente las sectas. Por eso dije que era el más atacado de toda la Biblia. El más atacado por las sectas, por grupos sectarios, por teólogos liberales que realmente quieren afirmar lo que la Escritura no nos dice. Y pensando en esos ataques que se vivieron realmente, para ellos se levantaron unos concilios, unas reuniones de hombres durante los primeros 1000 años para refutar todas las doctrinas erradas. Y de ahí tendríamos que ir un poco a la historia. No sé si usted tiene algo de conocimiento en la historia, pero los primeros 7 concilios durante los 1000 primeros años de la historia de la iglesia, fue necesario llevar a cabo estos concilios para refutar precisamente todas las herejías que se estaban levantando. En total se han hecho 21 concilios, pero solo los 7 primeros fueron establecidos para precisamente refutar todo lo que se estaba levantando en contra de nuestro Señor Jesucristo. Después del 7º concilio ya fue permeado por una postura de la Iglesia de Roma que ha manipulado realmente toda la parte de la doctrina. Pero debemos prestarle un poco más de atención a estos concilios y quiero llevarlos un poco a que lo miremos realmente de estos concilios, donde fue debatido todo en cuanto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y como se les mencioné, es necesario ir un poco a la historia para comprender un poco más acerca de este texto. Un texto que es un solo versículo, que usted lo tiene ahí en sus manos, pero es una tremenda declaración la que Juan está haciendo aquí, cuando él declara que el Verbo se hizo carne, que el Verbo habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La doctrina de la encarnación realmente, como ya usted me ha escuchado mencionarlo, ha sido la más atacada. Su enemigo número 1, Satanás. Y uno se sorprende, o más bien no es de sorprender, como gente se ha parado a negar realmente la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo a través de la historia. Y lastimosamente muchos se desviaron por esos caminos y por supuesto que han arrastrado a muchas personas, aquellos hombres que arrancaron por ese camino equivocado, que como usted me ha escuchado y lo he mencionado muchas veces, con que nosotros nos desviemos un grado
realmente de la línea de la rectitud de la escritura, al haber avanzado o al haber recorrido 100 kilómetros ya nos hemos desviado, o uno se ha desviado unos 12 kilómetros aproximadamente. Y eso es mucho. Pero también tenemos que ver que cuando nosotros nos esforzamos por enseñar la escritura de la manera correcta, de la manera como debe ser estudiada realmente, entonces también nos lleva a que personas, al entender de manera correcta la palabra de Dios, llevará una adoración que es plena dentro de la escritura, a tener un temor reverente ante el Señor, a tener una reverencia ante Jesucristo, a exaltar a Jesucristo, a comprender verdaderamente que es hombre y que es verdaderamente Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos en este lugar, esforzarnos por mostrar verdaderamente a Jesucristo como hombre y verdaderamente como Dios. Tenemos que comprender entonces que Él no es mitad hombre, ni mitad Dios, como algunos afirman. Él es completamente hombre y completamente Dios. Y ese es un principio que usted tiene que guardar en su corazón. Completamente hombre, completamente Dios. Y aunque es un misterio esta doctrina, y aunque no la podemos explicar plenamente, usted y yo con el razonamiento humano no lo podemos comprender. Que como ya lo mencioné, hay unos que quieren comprenderlo con el razonamiento humano. Pero ahí es cuando precisamente caen en grupos sectarios. Nosotros lo que sí debemos hacerlo es aceptarla. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para ello nosotros hemos escuchado, creo que ustedes lo habrán escuchado, de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es la doctrina cristiana que sostiene que la persona de Cristo, en la persona de Cristo coexisten el 100% de la naturaleza divina y el 100% de la naturaleza humana. Eso es lo que conocemos como la unión hipostática. El diccionario bíblico de Patmos lo define así. Unión hipostática es la doctrina expuesta en el Concilio de Calcedonia en el año 451, que realza la perfecta y armoniosa unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. Subraya que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y creo que esto es un fundamento que debe estar en la vida de una persona que se llama cristiana. De una persona que viene a un lugar como estos a adorar al Rey de Gloria y Majestad. Si no hay un conocimiento de esto, hay una falencia. Porque entonces usted va a adorar a alguien que no conoce, a alguien que no comprende, y tal vez usted pase por irreverente, es decir, porque no le está rindiendo la adoración que merece nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo un poco de contexto dentro de la historia, nos daremos cuenta de que siempre hubo hombres que se levantaron en contra de este texto bíblico, de este versículo. En el año 85, un hombre llamado Cerinto decía que Jesús no vino en carne humana, porque todo lo que es materia es malo y Dios no puede habitar en lo material, porque Dios, la Biblia dice que es espíritu y que es santo. Eso es lo que conocemos como el docetismo. Y a la par de los docetistas estaba el gnosticismo. Año 85 después de Cristo, es decir, aproximadamente aquella época, usted recordará que es cuando Juan escribe su primera epístola, precisamente para refutar, para rebatir a aquellos que se estaban levantando en contra de la humanidad, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esa misma historia encontramos hacia el año aproximadamente 325, un hombre llamado Arrio, que negó la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y es allí cuando sale el primer concilio, el concilio de Nicea, donde se condena al arrianismo y se declara como un hereje. Pero no solamente fue Arrio hacia ese año. 50 años después aproximadamente, aparece un hombre llamado Apolinar,
era un obispo de la iglesia de la Odisea, año 361 al 390. Este hombre, este obispo Apolinar, junto con Sabelio, se fueron al otro extremo. ¿Se acuerdan? Los extremos son peligrosos. Y enseñaron que el Eterno se hizo carne de una manera donde habitó en un cuerpo, pero sin un alma humana. Es decir, en pocas palabras, ellos negaron la humanidad de Cristo. Eso fue más que todo Apolinar, siendo un obispo de la iglesia de la Odisea. Y aunque yo sé que la historia no nos santifica, por favor, no la podemos tampoco ignorar. En el caso de Sabelio, Sabelio afirmó que Cristo era Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, negó la Trinidad. Este hombre se fue al otro extremo. Y 60 años después, como ya lo mencioné, en ese segundo concilio, un segundo concilio hacia el año aproximadamente 381 en Constantinopla, se declaró que tanto el apolarianismo y el sabelionismo eran herejes. Es decir, se hacían estos concilios para estudiar lo que estos hombres habían declarado, para lo que estos hombres estaban parándose, y realmente se llegaba a la conclusión de que estos hombres eran herejes. Lo tremendo, iglesia, es que 50 años después un hombre llamado Nestorio dio vida al nestorianismo, a lo que se conoce como el nestorianismo. Enseñaba que el Logos acompañó a Cristo, pero que no era una sola persona. Es decir, el Logos que vemos aquí en el versículo 1 no era el mismo hombre Jesucristo. Y eso para ellos se desarrolló el otro concilio en el año 431, donde precisamente se reunieron hombres a estudiar lo que este hombre estaba afirmando, lo que se estaba declarando en aquella época, y se llegó a la conclusión de que este hombre era un hereje. Y esa era la lucha y la defensa, la batalla de hombres que se pararon a decir todas estas cosas. Hombres que no tenían temor de Dios, hombres que no habían estudiado la Escritura, y hoy en día encontramos mucho de eso. Hombres que quieren afirmar cosas, y yo creo, y es que a mí me parece, sin pensar realmente las consecuencias que esto pueda traer. Y aunque realmente cada concilio de estos condenaba a estos hombres y condenaba sus ataques contra un texto como Juan capítulo 1 versículo 14, lo impresionante es que seguían saliendo más y más hombres que seguían atacando. Y hacia el año 451, en el cuarto concilio, el más clave de todos, que se conoce como el concilio de Calcedonia, se reunieron 520 pastores por mucho tiempo para definir la encarnación con mucho detalle, y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante de forma más detallada. Eso sucedió en el 451. Lo interesante, y usted dirá, pero ¿para qué nos cuenta toda esta historia? No estamos en clase de historia. No estamos en clase de historia, mis amados. Pero en el año 553, 100 años después, hubo otros hombres atacando. Todo en cuanto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre llamado Eusticiano enseñó que Cristo tenía dos naturalezas, que cuando Cristo tenía dos naturalezas se fusionaron creando una tercera naturaleza. Es decir, este hombre afirmaba que había un semidios, es decir, un Superman, digámoslo así, un superhombre, pero que a la hora de la verdad no terminaba siendo Dios. Y por supuesto que allí en el año 680, en el tercer concilio de Constantinopla, se atacó precisamente todo esto y se determinó que este hombre, por supuesto, también era un hereje. Pero ahí no paró la cuestión. Hacia ese año de 680 apareció otro ataque con respecto a Juan, a capítulo 1, versículo 14 de Juan, y fue el monofisismo. El monofisismo enseñó que el Logos se vació de su deidad y que la persona de Cristo solo tuvo condición humana. Esto basándose en una mala interpretación de Filipenses capítulo 2, versículo 6, donde nos dice que Jesús se vació, se despojó. Es decir, que básicamente dejó de funcionar como Dios por un tiempo.
Que Él vino y se hizo hombre, sí, pero que dejó de funcionar como Dios. Que su naturaleza divina se quedó por allá en otro lugar. Como que Cristo en su encarnación dejó de usar atributos preciosos como la omnipresencia. Que Él dejó algunos atributos de Dios por ahí. O sea, que no hizo uso de ellos, que como que se despojó de esos atributos. Pero si realmente nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento perdió uno de esos atributos o dejó alguno de esos atributos, entonces nosotros podemos decir que estamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados, porque quien murió en la cruz no fue lo suficientemente lo que era para redimirnos a nosotros de nuestro pecado. Y todo esto fue refutado en el Concilio de Calcedonia. Ahora, usted ya ha escuchado Calcedonia, Concilio de Calcedonia. Permítame, me regreso allá de una manera más específica. Año 451. Y quiero compartirles un poco del Concilio de Calcedonia, que ha sido preservado por casi 2000 años y capta de manera clara y perfecta la definición de Juan 1:14. Y esto es que esos 520 pastores, estos 520 hombres, se reunieron durante mucho tiempo y escribieron, ¿sí?, acerca precisamente de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello entonces debes abrir un poquito más tu cerebro para comprenderlo, es decir, prestarle más atención, concentrarte, pero vale la pena realmente para que nosotros podamos tener una mayor claridad. Abro comillas, dice lo siguiente. La declaración de ellos dice: nuestro Señor Jesucristo es el perfecto, en deidad y también perfecto en humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, consustancial, es decir, de la misma esencia, con el Padre, conforme a la divinidad, y consustancial, conforme a la humanidad con nosotros. Reconocido en dos naturalezas, inconfundibles e inalterables. Dos naturalezas diferentes, pero indivisibles e inseparables. Una sola persona. La distinción de naturalezas no desaparece en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de naturalezas y concurren juntas en una persona, una sustancia, no separadas, no divididas en dos personas, sino uno y el mismo, el Hijo, el unigénito de Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo. Cierro comillas. Esta es la declaración con respecto a este texto bíblico. Y aunque estos hombres, estos 520 pastores de la época del año 451, buscaron proteger esta declaración, cuidándola de los ataques de otros hombres que se levantaron para enseñar completamente lo contrario, desde cualquier ángulo que usted lo mire, puede llegar a decir de pronto: bueno, pero eso no es Biblia, es una declaración de unos hombres que se reunieron. También usted puede decir: bueno, tal vez ni siquiera es inerrante, y tiene razón. O tal vez usted diga: no tiene la misma autoridad que la Escritura como usted lo enseña. También tiene razón. Pero debido a la cantidad de horas y de la sangre que se derramó para poder llevar a cabo dicha defensa, realmente vale la pena aprender de ellos. Y creo que nosotros necesitamos tener más de ese contexto. Es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes 4 razones, basándonos en este texto bíblico, de por qué nosotros debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. 4 razones que el mismo texto nos lo enseña, que el mismo texto nos lo va a proveer. Número 1, su encarnación. Número 2, su habitación. Número 3, su revelación. Y número 4, su descripción. El número 1 lo encontramos acá cuando el texto dice: el Verbo se hizo carne. Y el significado de encarnación quiere decir en la carne, es decir, denota el acto del cual el Hijo eterno de Dios tomó para sí una naturaleza adicional. Escúchalo bien: el Hijo de Dios, el eterno, el que existía desde el pasado eterno, el que era en el principio, el que ya estaba en el principio, y el que hizo todas las cosas que fueron hechas por él, valga la redundancia. Entonces, ese Hijo eterno
se hace carne. Y denota el acto en el que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, tomó para sí una naturaleza adicional. ¿Cuál naturaleza? La humana. A través de un nacimiento, el nacimiento virginal de una mujer, en una mujer. Y el resultado es que la deidad de Cristo permanece intachable para siempre, como ha sido desde el pasado eterno. Pero también necesitamos ver que posee humanidad verdadera y sin pecado en la misma persona para siempre. Mirar a Juan capítulo 1 versículo 14 es ver una de las declaraciones más grandes y pensar en que cómo así que lo que Juan ha declarado de que el verbo estaba con Dios, como lo dice el versículo 1, y que el verbo era Dios, y que Él estaba en el principio con Dios, y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese Dios ahora, el Creador, se hace visible, es decir, se hace parte de su creación. Como lo declara Colosenses, acompáñame allá, capítulo 1, por favor. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, podemos ver la declaración que realmente Pablo hace. Colosenses 1:15, dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, Dios llegó a ser parte de su creación. Él es el protótocos, el primero en la creación. Dios ahora está en su creación, lo que Él creó. Qué privilegio tenemos de conocer al Dios que hizo toda esta creación. Cuando nos dice la Escritura que Él se hizo carne, que se humilló, se hizo humano, nos dice la Escritura, como nosotros, pero sin pecado, como lo declara Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6, acompáñame allá por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice la Escritura: el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Más exactamente el versículo 6 dice el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Dios de la creación, el Dios que creó todo el universo, ahora se hace hombre, es decir, se hace un siervo total. Y aquí encontramos otra doctrina que se conoce como la kenosis. Y realmente el verbo que se utiliza acá, hay muchos verbos para esta palabra, pero el verbo acá que está haciendo referencia es ver. Y hace referencia a contemplar detenidamente, a percibir durante largo tiempo. Y eso es algo precioso, porque entonces entendemos cuando Pablo está mencionando aquí en el capítulo 2, versículo 6 de Filipenses, que Él se humilló, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, es decir, se hizo visible. Él se humilló de su condición de ser igual a Dios, de ser adorado y exaltado, de estar recibiendo toda la adoración posible. Ahora, entonces Él, cuando dice que se vació, se humilla para hacerse visible, y el verbo que se utiliza acá es para contemplar detenidamente. Y creo que para nosotros, yo no sé si para usted que está en este lugar, pero para mí y para cada uno de nosotros debería ser un deleite estar contemplando la grandeza de nuestro Dios. El poder estar adorando y exaltándole mediante los cánticos, mediante la exposición de su palabra, mediante la grandeza de su magnificencia, de poder entender y comprender el Dios que adoramos, como lo cantábamos hace un momento. De percibir durante largo tiempo, es a lo que se refiere la Escritura, cuando Él estuvo aquí en su condición de hombre. Durante 3 años estuvo ahí en que la gente lo conociera y viera su ministerio. Ahora, ¿qué pensamos con respecto al significado de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo? Lo que nos podemos dar cuenta con respecto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que es una doctrina, ¿sí? La doctrina de la humanidad de Cristo, es
realmente que es tan importante como la doctrina de la divinidad. Tú no puedes creer que solamente Jesucristo es Dios, es divino, sino también tienes que estar convencido en tu corazón de que Jesucristo es hombre, de que Él tenía que ser hombre si iba a representar a la humanidad caída. Y es hermoso porque cuando tú estás estudiando un evangelio como estos de Juan, a la par tendrías que estar pensando inmediatamente, tengo que ir al paralelo que prácticamente en la epístola que escribió Juan, en su primera epístola, si me acompañas allá, en la primera epístola de Juan, y Juan escribió esta epístola, precisamente recuerda año 85, para refutar a Cerinto de los docetistas que decía que no era cierto que Dios hubiera tomado una forma de hombre. Y por eso en los versículos 1 al 5 encontramos que él dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Mira que él habla en todo lo físico, lo que hemos contemplado, ¿ves? Y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, esta epístola en realidad fue escrita para disipar el error doctrinal de que niega la verdadera humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Si usted mira ahí en el capítulo 4, versículo 2, observa que Juan escribió, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, es de Dios, es de Dios. Si Jesús no era un hombre real, la muerte en la cruz ha sido una ilusión tanto para usted como para mí. La muerte de nuestro Señor la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, tenía que ser real para Él poder morir por la humanidad, es decir, colocarse como nuestro sustituto. Las Escrituras enseñan que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo era verdadera, que no era simplemente imaginaria. No obstante, también muestran que no tenía pecado, como nosotros los hombres. No tenía nuestra naturaleza caída. Ahí en 1 Juan 3:5, observa lo que dice la Escritura. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado, es lo que nos dice la Escritura. Es decir, aunque tenía la naturaleza de nosotros, la naturaleza humana, en Él no había pecado. Es todo un conjunto lo que nosotros tenemos que estar contemplando acá, cuando miramos acerca de esa encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla la Escritura de que nació de una virgen, Él lo afirma. El Evangelio de Mateo nos lo dice en el Mateo capítulo 1, versículo 2 al 15. Nos dice que realmente nos muestra la genealogía. Y es interesante porque en esa genealogía encontramos que dice que se usa de forma activa en los verbos, es decir, por ejemplo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró, y así sucesivamente, versículo 2. Pero sin embargo, cuando usted llega al versículo 16, hay un cambio. Es un cambio deliberado a la forma pasiva para describir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted observa ahí, se dará cuenta que la frase de la cual nació Jesús, lo que está haciendo es que está enfatizando que en contraste con todos los anteriores padres, José no engendró a Jesús. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tenía un cuerpo verdadero de carne y de sangre. Era como el cuerpo de todos los demás hombres, excepto por las características resultantes, como ya lo he mencionado, del pecado y del fracaso humano. Jesús no era un fantasma como lo decían y lo afirmaban los docetistas. Al final nos damos cuenta de que Él sufrió grandemente en su cuerpo humano, experimentó dolor de azotes, como nos lo dice Juan en el capítulo 19, versículo 1. Experimentó el horror de la crucifixión, capítulo 19, versículo 18. En la cruz tuvo sed como hombre,
capítulo 19, versículo 28. Todos estos elementos lo que hacen es enfatizarnos la humanidad verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, esta es una enorme razón por la cual nosotros debemos adorar a Cristo. No hacerlo es no aceptarlo como un verdadero Dios y como un verdadero hombre. Creo que al exponer un texto como estos de Juan capítulo 1 versículo 14, lo primero que nosotros necesitamos preguntarnos es cómo yo llego a un lugar como estos para rendirle tributo de adoración a un Dios santo. Y acá nos conecta precisamente con el segundo punto que encontramos acá, o la segunda razón más bien, y observa que después de que Juan declara el verbo se hizo carne, ahora dice y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. ¿Para qué habitó entre nosotros? Bueno, habitó para cumplir la ley por nosotros. A eso vino Jesús, a cumplir la ley por nosotros. El verbo habitar o habitó entre nosotros tiene un significado particular. La traducción es literalmente tabernacular. En el Antiguo Testamento este mismo verbo se utiliza cuando nos habla del tabernáculo que se levantó en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a que en dicho tabernáculo Dios iba a habitar entre el pueblo de Israel. Si usted ha leído la Escritura, usted sabrá que cuando Moisés levantó todo el tabernáculo, que es la palabra aquí habitar, entonces nos dice que Dios descendió en la nube de Shekinah, tal vez usted ha leído acerca de eso, y nos dice que realmente Dios habitó entre el pueblo. Eso es lo que significa la palabra habitar, tabernacular. Y a lo que nos quiere decir acá, es decir, habitar, Dios habitando entre su pueblo. Es decir, la gloria visible habitaba en el tabernáculo en Éxodo 25:8 en el Antiguo Testamento. Si tú vas allá rápidamente y tienes tu Biblia en las manos, te darás cuenta en Éxodo 25:8 que dice que me hagan un santuario o un tabernáculo para que yo habite entre ellos. Es decir, eso es lo que significa tabernacular. Habitar, Dios habitando entre nosotros. Como la palabra Emanuel que nos declara el profeta Isaías en Isaías 40, cuando dice que Él será Emanuel, Dios con nosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos que en Ezequiel capítulo 10, la gloria del Señor abandonó el templo. Dios no quiso estar más con el pueblo de Israel. Dios no quiso habitar más entre el pueblo que había pecado contra Él. Es decir, su presencia física ya no iba a estar con el pueblo. Ahora, nosotros lo que tenemos que entender es que ese tabernáculo, como era en el Antiguo Testamento, aquí cuando nos dice habitó, nos está ilustrando a Cristo, a futuro, como Dios habitando entre nosotros. Como ya lo mencioné, Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo que Dios nos deja ver es que hizo que su gloria se hiciera visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vivió común y corriente entre nosotros. Y llegar a ver la expresión de lo que significa el que habitó entre nosotros. Es algo precioso, como el Dios Santo, el Dios que ha creado todo el universo, ahora viene y habita entre nosotros. ¿Y sabes qué? Esto es tremendo porque nos rompe nuestro cerebro. Nos rompe el razonamiento humano. Algunos dicen, no, a mí me da dolor de cabeza pensar en eso. Otros dicen, no, yo ni siquiera quiero pensar en eso. Y otros, ¿saben qué excusa dicen? ¿Qué excusa sacan? Dicen, bueno, yo realmente creo que ustedes son religiosos y ustedes creen esas cosas. ¿Por qué? Porque es una manera de contemplar y de sacarle digamos, a lo que no se puede aceptar desde el razonamiento humano. Pensar en que Dios hizo que su gloria se hiciera visible en Cristo es algo tremendo. Es cuando nosotros pensamos cómo que el Dios que creó todo el universo ahora viene y habita en un cuerpo humano
y ese cuerpo humano y esa persona de Jesucristo ahora la va a poner en una cruz para morir por los mismos que creó. No, eso no tiene sentido, le contesta la gente. ¿Sabes una cosa? Muchas veces podemos estar acá sin entender, sino tal vez de una manera religiosa, pensando en que Dios se siente bien con que nosotros venimos a un lugar de estos. Tal vez parecer como que estoy entendiendo las cosas. Mejor dicho, como le enseñaban a uno de niño, que el que reza y peca empata. ¿Usted ya fue a la iglesia? Bien, ya, esté contento, esté tranquilo que Dios está bien con usted, aunque no entienda nada. Pero sabe una cosa, la Biblia nos describe que nosotros venimos a un lugar como estos con una comprensión y con un entendimiento de lo que Dios hizo. De que no somos autómatas, de que no somos robots, de que no nos dicen, levanten las manos, bájenlas, siéntense, párense. No, sino que cada persona es consciente, entiende y comprende la grandeza y magnificencia del Dios que le salvó. Algunos pueden venir a un lugar como estos para sentirse bien consigo mismo y decir, bueno, Dios, mira, yo ya fui, ahora tú me bendices el resto de la semana. Como mis padres cuando me decían, ve a la iglesia para que te vaya bien en la semana. Es decir, ¿sabes qué? Si yo voy, tú después haces a favor mío. Pero no había una comprensión ni un entendimiento. Tenemos que pensar un poco más en todo esto. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre, 100% hombre, como lo describe Lucas 2:52, que nos describe que el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo en 4 áreas específicas fue concreto: mental, física, espiritual y social. Vemos que el desarrollo en su conocimiento de las cosas, que creció con un cuerpo físico, que se desarrolló en su conciencia espiritual, que no hubo interacción con el pecado, por supuesto, pues no pecó desde su nacimiento hasta la muerte, pero desarrolló sus reacciones o relaciones, podríamos decir también sociales. Todo su desarrollo en estas áreas fue perfecto para esta etapa en la que Él estuvo aquí con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tenía alma, espíritu, humanos. La Biblia nos describe que Jesús fue un ser humano completo. Tenía cuerpo, tenía alma, tenía espíritu. Que Él estuvo atribulado en su alma por la anticipación de lo que ibas a llevar en la cruz. Tú lo puedes ver en Juan capítulo 12, versículo 27. Nos dice que tenía una conciencia que iba a cargar con los pecados del mundo y que por eso Él estaba abrumado con la perspectiva de cargar todo el pecado de la humanidad. En Juan 11:33 claramente nos describe en los términos más fuertes la emoción que Jesús sintió en su espíritu humano cuando murió su amigo Lázaro. Él estuvo atribulado en su espíritu, como ya lo he mencionado, humano, por la perspectiva de su crucifixión inminente en Juan capítulo 13, versículo 21. Y finalmente nos dice que entregó su espíritu cuando murió en Juan 19:30. Es decir, nuestro Señor Jesucristo tenía todas las características de un ser humano. Él tuvo hambre cuando estaba ayunando en el desierto, nos lo dice Mateo 4:2. Nuestro Señor Jesucristo se cansó y paró a descansar. Usted recordará cuando va y le pide agua a la mujer en el pozo con sus discípulos allá en Samaria, en Juan capítulo 4, versículo 6. Que tuvo sed, como nos lo describe la palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo también experimentó emociones humanas. Como ya lo mencioné, lloró con la muerte de Lázaro. Juan 11, 34 y 35. Que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de las personas que no tenían líderes capaces. Mateo 9, 36. Él se dolía de ver que no habían hombres capaces para liderar. Experimentó pena y lamento por los habitantes de Jerusalén en Mateo
23:37. Y esto nos debe llevar a contemplar por un momento toda su humanidad. Aún la gente lo reconoció, él tuvo nombre de hombres comunes y corrientes, se le llamaba hijo de David, se le llamaba varón. Pablo lo describe hacia el futuro como un día cuando el mundo será juzgado por un varón en Hechos 17:31. Pero también nos deja ver en su humanidad que Jesús también era mediador entre Dios y los hombres en su función sumo sacerdotal. El hecho de que nuestro Señor se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, tiene que llevarnos a verdaderamente preguntarnos cómo estamos adorando al Señor. Y aquí encontramos la tercera razón, y es su revelación. Y creo que esto es fundamental, obsérvalo, cuando dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Aquí está la revelación. Cristo nos revela toda la gloria de Dios, todo su esplendor, toda su majestad. Cuando Juan está declarando, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Podemos entonces decir que en Cristo vemos toda la gloria, porque en el tabernáculo en el que Dios habita, en ese cuerpo está la gloria de Dios. Es decir, ver a Cristo es ver toda la plenitud de la grandeza, de la magnificencia y el esplendor del Dios Santo. Como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, si me acompañas allá. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es decir, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de profetas. Dios no se había revelado. Pero lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí es algo grandioso, es algo maravilloso, es algo majestuoso. Porque dice que habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. El versículo dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también todo el universo. Está afirmando lo que Juan ha declarado también en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Pero observa que ahora nos dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese su está en mayúscula ahí. No sé si en su Biblia también está de la misma manera, pero es por su poder. Es decir, Dios ahora nos habla a través de su propio Hijo, de la encarnación de su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Algunos se han atrevido a mencionar que en esta porción de la Escritura de Hebreos, de Juan, aquí en el versículo 14, está hablando de la transfiguración. Pero realmente lo interesante es que Juan nunca menciona la transfiguración. Entonces nos podemos dar cuenta que está hablando con respecto al tiempo que estuvo con él durante 3 años que compartió con él. Es decir, el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Podríamos hablar de los 33 años, en especial los últimos 3 años de ministerio donde Juan compartió con él. Y Juan menciona la gloria como la del unigénito del Padre. Ahí lo está diciendo en Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. No es que Juan lo esté viendo ya en la parte divina, está viendo de que el que está ahí caminando con él, comiendo con él, teniendo necesidades de hombre. Entonces él era el Dios encarnado.
vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que luchamos con algo que no entendemos en su totalidad. Pero podemos afirmar que Cristo es la gloria exacta del Padre, porque Cristo es la gloria visible de la gloria invisible de Dios. Recuérdalo bien, Cristo es la gloria visible de la gloria invisible de Dios. Y si tú dices conocer a Dios y amar a Dios, entonces tienes que estar mirando a Cristo Jesús a todo momento. Aquella gloria que nadie puede ver y seguir con vida, como lo declara Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El Dios invisible, el Dios todopoderoso, al Dios que habita en luz inaccesible, donde nadie ha estado ni está, porque nadie puede verle y seguir con vida. Ese es el Dios del que Juan está declarando acá que fue revelada su gloria. Ahora imagínense lo hermoso y lo maravilloso estar al lado del Dios que creó todo el universo. Eso debe ser algo espectacular realmente, algo maravilloso. Ahora, aunque usted y yo, si usted es un creyente, no lo tenemos en forma física, por supuesto que sabemos que por medio de su Espíritu, a través del estudio de la Escritura, podemos conocer y ver la grandeza de ese Dios. Y por eso son vidas completamente cambiadas. Solo en Cristo y por Cristo podemos ver y contemplar la gloria de Dios el Padre. Si usted mira ahí en Juan capítulo 17, versículo 5, cuando Cristo está orando al Padre, Él le dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Y sabe cuál es la palabra clave ahí? La palabra clave es contigo. Cristo tenía la misma gloria que el Padre. Cristo no era menos que el Padre. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que la gloria que resplandece la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si hubiera alguna diferencia entre Cristo y el Padre, póngase a pensar en esto, iglesia. Si hubiera una diferencia entre Cristo y el Padre, la mitad de una diferencia, digámoslo así, que fuera media, entonces Cristo no sería la gloria de Dios, porque ya habría una diferencia. Pero la Escritura nos está diciendo que es la gloria completa. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la revelación perfecta de la gloria de Dios, y por eso debemos adorarle a Él, quien es Dios mismo. Iglesia, cuando yo miro esto, créame que me genera temor. Y no quiero que lo contemple como algo religioso, sino, ¿sabe qué? Cuando nosotros nos reunimos en un lugar como esto, la asamblea del pueblo de Dios, no voy a decir que está la iglesia, sino que aquí se reúne la iglesia del pueblo de Dios, debería ser un pueblo que viene a adorarlo, a honrarlo en temor y en reverencia, en respeto, a rendirse a los pies de Él. Y no estoy hablando físicamente de estar todos postrados ahí de rodillas, no, con un corazón verdaderamente adorando al Señor. Y esto nos conecta con la cuarta razón. Y la cuarta razón, nos damos cuenta aquí que Juan observa que después de que él dice que vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, nos dice ahora lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Juan termina diciendo lleno de gracia y de verdad. Y lo interesante es que no sabemos si se refiere al Padre o al Hijo, porque la expresión es muy ambigua. Pero como ambos comparten la misma gloria, lo relevante es que exalta que está lleno, lleno de gracia y de verdad. Y como el Padre y el Hijo son uno solo, o como el Hijo y el Padre son uno solo y ambos son exaltados, entonces los dos están llenos de gracia y de verdad. Y esto fue declarado en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabía esto?
En Éxodo 34, Dios ha declarado que está lleno de gracia y de verdad. Y lo que Juan está haciendo aquí es que nos está mostrando que Cristo es el Yahweh del Antiguo Testamento, que ha venido a morar con su pueblo de nuevo. Es decir, el Dios que moró en algún momento en ese tabernáculo, en la nube de Shekinah que descendía para estar con su pueblo, ahora es el Dios que ha venido a morar en Cristo Jesús para ser conocido. Acompáñame un momento ahí a Éxodo 34, 6 y mira lo que dice la Escritura. Éxodo 34, 6. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Aquí está la gracia. Pero luego observa que dice, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre sus hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí está la verdad. Nuestro Dios es un Dios justo. Gracia y verdad. Es un Dios que tiene misericordia, pero que también es justo y tiene que hacer justicia porque no permite, no acepta el pecado. El Señor es gracia por un lado y es juez justo por otro. Es decir, lleno de gracia y de verdad, que es la expresión que Juan está haciendo acá, y nos deja ver que Cristo es lleno de lo mismo. Es decir, nos deja ver que realmente Cristo es realmente la gracia y la verdad que Dios había extendido desde el Antiguo Testamento. Iglesia, préstame un momento de atención. Este evangelio nos deja ver que en Cristo está la revelación completa y perfecta del Padre. Y que por medio de Cristo, el Dios hecho carne, cada hombre a bien desee, puede acercarse al Padre y tener una relación íntima y personal con Él. Con el único Dios verdadero. Pero aquí encontramos un pero. Pero para ello tienes que primero arrepentirte de tus pecados. No puedes acercarte a ese Dios santo sin arrepentirte de tus pecados. No puedes acercarte a ese Dios que es santo si primero no reconoces tu condición caída y pecaminosa. Si primero no te humillas a los pies de Jesucristo, si no reconoces que solo en Él hay salvación, si no reconoces que solo en Él hay perdón de pecados, si no reconoces que solo en Él hay acceso ante el Padre Celestial. Y uno más, necesitas reconocer que es únicamente por los méritos de Cristo que tú puedes acercarte ante el Padre Celestial. La revelación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, al haber encarnado, nos permite entonces preguntarnos si nuestra relación con este Dios Santo es una relación gracias a la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Y quiero ir con esto al final, iglesia. Si el Señor, o si tú verdaderamente has hecho esto, te has arrepentido de tus pecados, te has humillado a los pies de Jesucristo, si has reconocido que solo en Él hay salvación, si has reconocido que solo en Él hay perdón de pecados, si has reconocido que solo en Él hay acceso ante el Padre Celestial, entonces, ¿sabes qué? Deja ver que en tu vida, tu actitud frente a Dios es una actitud de adoración, es una actitud de respeto,
es una actitud de reverencia, no de religiosidad, sino de reverencia y de respeto al único Dios vivo y verdadero, al único y sabio Dios, digno de recibir gloria, honra, honor y alabanza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Rey de gloria y majestad. Gracias porque tenemos una linda oportunidad, Señor, bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu, de reconocer, Señor, que nuestro Señor Jesucristo es el Dios encarnado, es la imagen misma de tu sustancia, Señor. Él es el resplandor de tu gloria, Padre. Y que ver a Jesucristo es verte a ti. Y como tal, si tú eres santo, Él es santo. Y si tú mereces y eres digno de toda reverencia, nosotros debemos también reverenciar a nuestro Señor Jesucristo y adorarle en un lugar como estos, como cuerpo, como iglesia, como pueblo. Señor, que nosotros no seamos irreverentes para contigo, ni mucho menos para con nuestro Señor Jesucristo, sino que por el contrario podamos en una actitud, Señor, de respeto, adorar tu nombre, Señor, con el regocijo, con la alegría de saber de que tú has venido a habitar para con nosotros, con tu pueblo, y que un día nuestro Señor Jesucristo regresará para estar junto con su pueblo durante 1000 años, Señor, y por supuesto después en la gloria eterna. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.